Buenos días a todos. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Alex Magán, trabajo fundamentalmente en un hospital comarcal de pequeño tamaño, el Hospital Virgen de los Lirios, y ocasionalmente una policlínica, actualmente centrada sobre todo en tema musculoesquelético y tal, pero también hacemos algo de varices. Bien, un poco el por qué yo estoy aquí, yo creo que se lo debo a mucha gente, ¿vale? En primer lugar, gracias por invitarme, Iñaki, Fran, Santi. Y bueno, yo creo que todos conocéis al doctor José Martínez. Yo creo que ha sido un pionero en la radiología intervencionista, fundamentalmente para la parte clínica, la parte de consulta, de ingreso. En fin, ha dado charlas en la Servei, todos lo conocéis. Creo que es el camino que debemos seguir y esto forma parte un poco de eso, ¿no? En los últimos años de residente coincidí con profesionales de gran talla, introducimos la radiofrecuencia de troncos y obtuvimos una gran experiencia. Y vino gente a formarse y bueno, pudimos formar a gente, intercambiar expresiones y conocer un poco qué es lo que pasa, que lo ha dicho el doctor West, ¿no? La patología venosa tiene una incidencia y una prevalencia elevadísimas, ¿vale? Entonces, digamos que hay para todos y el Sistema Nacional de Salud pues, no puede con ello, ¿vale? Y menos en estas circunstancias pospandémicas. Decir que fundamentalmente en los primeros años son los hombres los que más lo sufrimos, pero a partir de los 50-55 años la enfermedad se dispara en mujeres. Un poco de anatomía, sabéis todos que existe el sistema venoso profundo, con los troncos tibio-peroneos, poplitea, vena femoral, ilíaca, y las uniones safeno-femoral y safeno-poplitea, y un sistema venoso superficial bastante estándar, con poca variabilidad, pero que sí que tiene algunos puntos anatómicos importantes que saber. Obviamente la safena mayor va a ser la mayor fuente de insuficiencia venosa en las piernas y en menor grado la safena menor, no está representada aquí, pero hay que saber que existen fundamentalmente la safena anterior, que es una variante, generalmente con la unión safeno-femoral compartida y que es fuente de recidivas, ¿vale? Una vez se trata una de las dos, hay veces que el flujo refluye hacia la otra. Otras venas importantes, pues la vena safena posterior. Ya os digo, poca variabilidad a nivel del callado, lo más importante es un callado compartido, safena mayor y safena anterior, y en ocasiones nos encontramos pues, con diversas morfologías, cavernomas, etcétera, que bueno, todo esto hay que verlo bien con la ecografía para decidir el mejor tratamiento. Bien, sabéis que las safenas están metidas en un desdoble de la fascia superficial, fascia muscular, y este es el compartimento safeno. A lo largo del compartimento safeno pues hemos de seguir toda la safena, detectar el punto de reflujo, ¿vale? Existen múltiples perforantes, muchas de ellas con nombres propios. Yo creo que aquí lo fundamental... vale. Es un poco incómodo esto, pero bueno. Estoy al revés. Lo fundamental es detectar cuál es la vena origen de la fuga, independientemente de cómo se llame. Y hablando de las perforantes, luego hablaremos un poco más. Creo que sí que es muy importante las que están por encima de la rodilla respecto a las que están por debajo. Las que están por encima se suelen comportar como verdaderas uniones, verdaderos callados, y se tratan pues, de forma similar a los troncos. Sin embargo, las que están por debajo probablemente responden a otra fisiopatología y bien por el reflujo de la safena es una entrada al sistema venoso profundo o bien por incompetencia del profundo está actuando de colateral, con lo cual hay que ser muy cauto a la hora de tratar las perforantes por debajo de la rodilla.
En cuanto a nomenclatura, bueno, un poco para evitar, sobre todo, ciertos términos que llevan a confusión. Muchas veces cuando hacemos informes de ecodoppler para otros clínicos, etcétera, pues se intenta evitar hablar de vena femoral superficial, porque no es una vena superficial, es profunda. Hablamos de vena femoral, hablamos de vena safena mayor, intentamos, no interna, a mí me cuesta, la verdad, siempre hablo de interna, pero interna no es una vena interna, está en la cara interna, pero es la safena mayor. Safena menor, unión safenofemoral y unión safenopoplitea. Bien, está claro, la fisiopatología se trata de un reflujo. Tenemos unas válvulas que deben funcionar perfectamente para evitar que la sangre refluya. Vivimos en bipedestación, se lo ponemos difícil, pero bueno, con el tiempo, a este paso, mejoraremos todo de la insuficiencia venosa. Aquí está representado perfectamente el flujo de la sangre. Todo esto es conveniente explicárselo muy bien a los pacientes para que lo entiendan, ¿vale? Porque muchos de ellos preguntan, ¿y si me destruye o me quita la vena, por dónde va la sangre? ¿No? Pues hay que explicarlo bien, hay que estar encima del paciente y explicárselo bien. El flujo debe ir de forma fisiológica hacia arriba, hacia el corazón, y cuando se produce un fallo a nivel de la unión safenofemoral, safenopoplitea o perforante, pues es cuando se produce un punto de fuga, un reflujo, y esa vena va a funcionar al revés. Es decir, no va a subir la sangre, y eso lo vamos a tener que demostrar con la ecografía. La última revisión de la clasificación clínica de las varices añade alguna novedad, fundamentalmente a nivel de las varices recurrentes y de los tipos de afectación cutánea en el C4. Pues, algún ejemplo que con el tratamiento, los tratamientos exitosos, digamos que conseguimos pasar a un estadio anterior. El primer caso, una úlcera activa que va curando con el tiempo, y en el segundo, las varices todavía son visibles, pero ya no tienen el edema que tenían en C3. Bien, en cuanto a diagnóstico, pues bueno, está claro, ¿no? Ecografía, cuanto mejor ecógrafo, mejor. Desde luego es la técnica de elección para el estudio del sistema venoso profundo y del sistema venoso superficial. Aspectos técnicos, muchos. Sabéis que esto es una exploración operador dependiente. Va a depender del paciente. No es lo mismo un señor de 140 kilos que de menos peso. Va a depender de la anatomía que nos encontremos. Podemos, obviamente, el modo B es muy importante. Siempre estamos con el Doppler, pero el modo B es muy importante, ver la compresión de las venas, etcétera. Y vamos a poder detectar el reflujo, ¿vale? Detectarlo, localizarlo y medirlo, cuantificarlo. Bien, mi recomendación es agacharnos nosotros. Yo siempre hago la exploración con el paciente de pie, siempre que se pueda. Y con esto hay que tener cuidado, porque hay veces que si estás mucho rato se marean, ¿vale? Conforme vas teniendo más experiencia, pues lo haces más rápido y ya está. Tener una camilla siempre al lado. También, pues bueno, nuestra espalda sufre un poquito, pero un taburete bajo y a trabajar. Este estudio intentó comparar diversas posiciones del paciente y ver si se reproducían con el supuesto gol estándar, que era en bipedestación. Y concluyeron que también sirve en determinados casos, pues con cierta angulación, incluso sentado. Pero lo que no parecía razonable era completamente tumbado, porque en ese caso va a ser muy difícil demostrar el reflujo. Importante en esta posición, la angulación del transductor debe ser de 30 a 40 grados. Y yo personalmente no utilizo el Valsalva, utilizo siempre la compresión a nivel de la pantorrilla, o si no, busco por dónde se dirige la vena y la comprimo. Bueno, el punto de reflujo o de fuga es el aspecto clave, hay que localizarlo, ver hacia dónde va. El tamaño del vaso es importante. Muchas veces una vena de más de 5 milímetros, una safena de más de 5 milímetros ya te tiene que hacer sospechar que pueda ser incompetente. Una vena varicosa refluye, hay que demostrar el reflujo. Y hacer esquemas de tratamiento, perdón.
dibujar bien dónde existe una perforante, dónde están las tributarias, cuál es el segmento, el tronco a tratar, si hay variantes importantes que tener en cuenta. Cuanto más pongamos, mejor, ¿vale? A priori, la incompetencia del sistema venoso profundo contraindica cualquier tratamiento en el superficial. Esto, pues bueno, dependiendo del paciente, dependiendo de dónde esté la incompetencia, si hay úlceras activas, si no, luego lo veremos, es posible tratar alguna perforante puntualmente y siempre con mucho control. Pero se corre el riesgo de empeorar muchísimo la situación del paciente y alguno ha llegado, pues que decidió operarse cuando le habíamos dicho que no en otro centro y llegó peor. Bien, luego, esto es un caso de hace poco. Pues nada, una incompetencia del sistema venoso profundo a nivel de la poplitea y bueno, pues el paciente con cambios tróficos en la piel, con una úlcera activa, pero sin grandes problemas en la vida cotidiana, ¿vale? Y es que era un señor relativamente mayor que hacía mucho ejercicio, entonces, ¿y cuántos vemos así, no? Unas varices muy importantes y son gente que lleva una vida activa, que se mueve, que tiene el sistema osteomuscular bien para poder irse con la bicicleta, irse a nadar, y esto nos dice que es muy importante eso y que hay que incidir en estos pacientes y debemos cubrir todo, no debemos ir solo a tratar la variz, ¿no? Debemos ser capaces de aconsejar. Por otro lado, no debemos olvidar, yo creo que todos o la gran mayoría de aquí venimos de la imagen, de la radiología. Y ayer lo comentaba con Octavio, que al final es algo que tienes dentro, que no te das cuenta, porque siempre estás con tus colegas, digamos, discutiendo imágenes y tal, y lo ves tan normal. Pero luego viene otro de fuera y dice, yo no sé qué estáis viendo ahí, ¿no? Entonces, pues todo eso lo tenemos y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar todas las imágenes, todo, y por poner un ejemplo un poco chorra, en este caso, un paciente con un linfoma que, bueno, ya me lo habían puesto para hacerle una biopsia de una recidiva ganglionar en la ingle, ¿no? Cuando ves obviamente que tiene una cicatriz y un cavernoma y ya sabes lo que es una recidiva. Entonces, pues bueno, hay que estar atento a todo. En este sentido, bueno, como os he comentado, trabajo también con tema osteomuscular, el dolor, etcétera, y te das cuenta muchas veces esas señoras que vienen con varices, pues que tienen problemas de artrosis, que tienen un quiste de Baker, al final no sabes muy bien lo que le duele, pues tenemos un ecógrafo, estamos capacitados tanto para valorarlo, diagnosticarlo y ofrecerle tratamiento. En más de una ocasión, pues le he hecho los ejes, hemos hecho alguna perforante, le hemos puesto PRP en la rodilla, le hemos vaciado el quiste del otro, pues bueno, estamos ahí y podemos hacerlo. Bien, algún estudio que correlaciona efectivamente la movilidad de los pacientes, el estadio CEAP e incluso la neuropatía. Los nervios son grandes olvidados en esta historia. Esto es un pequeño esquema. Al final, los nervios son muy sensibles a los cambios de presión venosa. Se congestionan y disfuncionan, hacen neuropatías periféricas. Vamos, con la gente que tratáis tema pélvico, síndrome de congestión pélvica, etcétera, todo lo que son pudendalgias, pseudociatalgias, son microvenas que están congestionadas, que hacen pequeñas tromboflebitis a nivel de los nervios, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque ya les puedes hacer resonancia lumbar y nadie va a ver nada, ¿de acuerdo? Y de repente te fijas en las venas y pues por ahí puede venir. Y todo esto, toda esta patología de reflujo, de neuropatía periférica, de dificultad de movimiento, al final hace que sea un todo y los pacientes vayan mal. Bueno, pues hay que estar ahí para poder tratarlo. A modo de pequeño ejemplo, pues una paciente con una neuropatía del tibio peroneo, del nervio peroneo, que se puede tratar con inyecciones de PRP repetidas y un drenaje de rodilla mondo y lirondo, ¿vale? Bien, en cuanto a tratamiento, que es a lo que veníamos después de todo esto, voy a recomendaros esta magnífica revisión de Octavio. No es porque sea el moderador ni siquiera mi amigo, es que me parece maravillosa. Y bueno, es de lectura obligada para todos los que queráis iniciaros en esto. Bien, yo voy a discrepar un poquito solo con el doctor West. La consulta es fundamental.
y además a mí me gusta tener la consulta fuera de donde hago la ecografía. Está claro que eso no siempre es posible o los espacios son pequeños, etcétera. Pero a mí no me gusta estar en la consulta explicándole algo al paciente, mientras tanto él está pues con servilletas, limpiando, no sé qué. No, ¿vale? Yo le hago la ecografía, luego lo paso a la consulta. La ecografía igual dura 10 minutos y la consulta cerca de 1 hora muchas veces, porque hay que explicarle mucho y todo a los pacientes. Es fundamental la relación médico-paciente, el consenso de la técnica. Bueno, pues esto es complejo, porque si dispones de todas ellas, pues tú lo ofreces, le dices, pues, ¿y usted qué quiere? ¿Pegamento? ¿Que le quemen o qué tal? Y se te queda así la señora y pues usted dirá, usted dirá. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que sea, yo creo que sí que puedes modular un poco la forma de ofertar las cosas. Entonces, pues hay señoras que a esta le voy a hacer esto y ya está. Esto es lo que le voy a hacer, muy bien, ¿vale? Y otras personas que puedes discurrir con ellas si quieren una cosa o la otra. Por supuesto, ecodoppler y documentos. Yo entrego mucho documento, aparte del consentimiento informado, obligatorio. Me llama la atención que el doctor West y en otros centros lo hacen todo a la vez. Entiendo que hay gente que se desplaza muchos kilómetros y tal, pero bueno, a nivel médico-legal siempre se ha dicho lo de 24 o 48 horas. No lo sé, si alguien tiene alguna experiencia o mala experiencia en este sentido, pues que lo podemos comentar. El tema de estética y las expectativas del paciente es muy importante, tiene que saber a qué viene, por qué viene, y yo personalmente estética no hago, no he querido entrar en eso, y lo que les dejo muy claro es que lo que tienen es una enfermedad con un reflujo, con unas potenciales complicaciones, y que, bueno, obtendrá una mejoría estética, pero no es el objetivo, no voy a ir detrás de esas venitas pequeñas, que habrá otros especialistas que lo van a hacer mejor que yo. Y siempre entrego pues la típica hojita de preguntas frecuentes y tal, para que no me llamen por la tarde, no sé qué, que me has dicho que no me acuerdo. Vale. Bien, yo creo que hoy en día ya no tiene mucho sentido hay que explicarle al paciente lo que se hacía y lo que se sigue haciendo, ¿vale? La cirugía clásica, alta tasa de complicaciones, neuropatías, necesidad de anestesia epidural o general, recidivas precoces y complejas, y ofrecer pues lo que tenemos y lo que somos, ¿vale? Esto es un poco el cuadro comparativo de los diferentes tratamientos que disponemos hoy en día. Básicamente se dividen en 3 bloques. El bloque térmico, por así decirlo, que su característica fundamental es que necesita ¿cómo se dice? Tumescencia perivenosa, ¿vale? Sin embargo, los otros 2 no. Para mí es muy importante que sea coaxial el sistema, porque en general no vas a tener problema en llegar, pero si lo tienes, pues siempre es bueno poder meter un aterumo, poder negociar y llegar donde quieras llegar. Las medidas de compresión habitualmente van a ser necesarias, tanto en el bloque térmico como el mecánico-químico. Sin embargo, los últimos cianoacrilatos, fundamentalmente el Benasil, que es el más probado, pues no son necesarias, o eso dice el fabricante, pero en principio no son necesarias. Tratamientos adicionales, casi siempre va a hacer falta algo, pero fundamentalmente los 2 primeros. Parece ser que en los últimos cianoacrilatos no hace tanta falta. La pigmentación es un problema que sabemos que con el tiempo se soluciona, pero se da fundamentalmente en los que utilizan la esclerosis, la neuropatía en los térmicos y, bueno, luego veremos alguna complicación más. Aspectos técnicos, bueno, la monitorización, una vía venosa periférica, pues ahí ya cada uno pues tiene que valorar si es necesario, si no, y según el medio en el que se encuentre, eso es fundamental. El acceso vascular Seldinger también lo podemos debatir. Yo soy de G corto, aquí hay gente que es de G largo, aquí esto es un poco a gusto del consumidor. Sí que, obviamente, luego ya una vez dentro, la navegación con guía, catéter, pues vas cambiando de G largo a G corto, y a nivel de la unión safenofemoral, pues eje largo para ver que lo dejas en el sitio adecuado, y bueno, pues guías de navegación si fuera necesario. Los procedimientos térmicos, sabéis que necesitan pues esa tumescencia en el compartimento safeno. Es un poco molesto. Yo he probado a poner durante 1 hora antes al paciente pues EMLA,
se le pone EMLA, mejora un poquito la sensación, pero bueno, no deja de ser molesto. Al principio, en los primeros casos, das 20 pinchazos por pierna y luego acabas con 4 únicamente, porque eres capaz un poco de hacer dirigir con compresión y con buena dirección de la aguja y cubrirlo todo. Yo, los procedimientos que he hecho en general son bastante bien tolerados, pero al fin y al cabo se llevan muchos pinchazos. Es con el que más experiencia se tiene. Última revisión de 15 años, pues hay algunas que se han vuelto a abrir, pero realmente tienen poca relevancia clínica. Y bueno, es un procedimiento, pues como la mayoría, bastante sistemático. Una vez lo tienes anestesiado, pues vas quemando de proximal a distal, sin más historia. Dentro de los mecánico-químicos, el Clarivane es un sistema que tiene una pequeña aguja en el extremo distal, cuya punta es Roma, y lo que hace es girar, pues, no sé, un montón de revoluciones y daña el endotelio, produce un espasmo inmediato, a la vez que mientras retiramos vamos inyectando esquerosante, que puede ser el que cada uno prefiera, polidocanos o tradecol, generalmente para troncos 2-3%. No es necesaria la tumescencia, una gran ventaja. Sí que se recomienda la compresión con medias después del procedimiento. Y para mí, o sea, es una apreciación personal, el diámetro de la vena sí que puede limitar en este caso. Venas de más de 6-7, yo prefiero utilizar otros. Y que no es coaxial. O sea, hay algunas que no vas a poder pasar y bueno, tienes que utilizar introductor largo, etc. Dentro también de los mecánico-químicos está el Flebogrif. Este es más reciente. A mí particularmente me gusta mucho, me parece bastante ingenioso. Es, imaginaros, un filtro de cava puesto al revés y recogido dentro del catéter portador. Una vez llegas a la safena, es coaxial, te permite llegar bastante bien. Y una vez llegas al callado, a la zona donde quieres abrir las agujas, estiras y se abren las agujas. Además, puedes abrirlas más o menos según el diámetro de la vena. Y lo que hacemos es, al estirar, va rasgando la pared. Se puede hacer, dado que tenemos una guía puesta, hacer 2 pases. En un primer pase vas a ver un espasmo y ya no vas a ver nada. Y en un segundo pase vuelves a meter las agujitas, como tienes la guía puesta, vas al sitio y vuelves a estirar, con la intención de ser un poco más, ya te digo, todo depende del paciente y del diámetro de la vena. A la vez que vas retirando, vas inyectando esquerosante, igual que el anterior. Y luego los cianoacrilatos, dentro de la poca experiencia que tengo yo con estos sistemas, tengo algo más con el Benasil y algo menos con el Benabloc. La diferencia fundamental es que el Benabloc es como un Loctite, donde lo pones polimeriza inmediatamente. Sin embargo, el Benasil pues tarda 30-40 segundos. A priori no es necesaria la compresión ni la tumescencia perivenosa. En cuanto al Benasil, bueno, decir que se trata de un procedimiento pues, muy sistemático, con una cierta curva de aprendizaje en los primeros casos, que, bueno, Medtronic requiere una tutorización inicial y que, bueno, incluso hay que hacer una especie como de curso a través de su web, y que requiere 4 manos. Es decir, así como en los otros sistemas que hemos visto con una mano era suficiente, con un operador es suficiente en principio, en esta hay que ir comprimiendo a la vez que el ayudante va inyectando el pegamento en esa cadencia, ¿vale? Decir también que el catéter se ve bastante bien en forma de estrella, porque dentro de su pared tiene unos túbulos con gas, ¿vale? Entonces en la ecografía lo puedes ver bien dónde está, porque es importante eso para no irte mucho y no dejar segmentos sin tratar. Se han publicado estudios comparativos. En general, todos estos procedimientos tienen muy buenas tasas de cierre. No he incluido en esta charla la utilización de espuma directa. No, existiendo tantas posibilidades, no me parece hoy en día razonable, salvo algún caso concreto,
utilizar espuma directa en la safena. No tiene unas tasas de cierre comparables con estos sistemas. Y dentro de estos sistemas parece ser que los cianoacrilatos pues, tienen esas ventajas de más comodidad para el operador, para el paciente, y también parece ser que tiene menos necesidad de luego hacer tratamientos coadyuvantes. Aprovecho un poco para plantear a nivel de debate a mis compañeros y en general si los tratamientos coadyuvantes los hacéis en el mismo momento como el Dr. West o esperáis a ver la evolución y en el siguiente control, si es necesario, se hace. De nuevo, cada uno tiene su forma de trabajar. Bien, este último metaanálisis incluyó muchos pacientes y volvemos un poco a lo mismo. En cuanto a las perforantes, lo que os he comentado, cuidado con las que están debajo de la rodilla, pueden formar parte de un complejo sistema hemodinámico que si tocamos algo que no debemos, podemos empeorar la situación del paciente. Y las que están por encima, en general, se comportan como perforantes y callados y se pueden tratar normalmente. Todo va a depender de la morfología que tenga. En este caso, Poplitea y tiene digamos, una vena perforante incompetente muy arrosariada, que finalmente se hace extrafascial. Bueno, hay que decidir con qué se trata. En principio no tenemos tramo recto para poder entrar con uno de los sistemas descritos y se trata con escleroterapia, lo vamos a ver. Se puede, en ocasiones, bueno, esto es un poco el tema de lo de las perforantes y tratarlas, si no, pues hay que tener experiencia. Se puede utilizar en algunas perforantes que son suficientemente largas y donde veas que con seguridad vas a poder comprimir el sistema profundo con el glue que viene con el Venabloc, que es instantáneo. Entonces, bueno, es una opción que quizá te da otra arma más aparte de la microespuma, si te da un poco de palo que se vaya la espuma al profundo. Bien, durante el seguimiento, pues, medidas de compresión ya lo hemos visto, unos procedimientos la necesitan, otros no, depende del médico, los tiempos también, pues unos dicen un día, otros dicen 3 semanas, es muy variable. Heparina, heparina profiláctica después del procedimiento, pues hay quien sí, hay quien no. Yo hace tiempo que no pongo. Claro, al final el principal factor de riesgo es que alguien esté encamado, en estos casos ya no hay encamamientos. Se van caminando a casa, el profundo se va moviendo. Yo creo que, salvo casos con antecedentes, con trombofilias conocidas, etcétera, pues bueno, creo que se puede prescindir. Controles clínicos ecográficos, cada uno como crea conveniente, y fotografías comparativas es muy recomendable porque pues bueno, la memoria es corta y muchas veces no sabemos cómo estábamos. En caso de utilizar medias, pues bueno, yo siempre recomiendo utilizar estas medias de caballero con sujeción a la cintura para dejar el perine libre y no tener que quitar el panty cada vez que van al baño. Voy acabando. Complicaciones, bueno, tromboflebitis, trombosis venosa profunda, etcétera. Quemaduras. Las quemaduras se pueden evitar haciendo una buena hidrodilatación de la grasa de forma análoga a como hacemos en los hepatocarcinomas cuando están pegados en la cápsula. Reacciones de hipersensibilidad en los cianoacrilatos se han descrito, existen y en los grupos que más están haciendo hasta un 20%. Generalmente son autolimitadas y no hay que hacer nada. Este es un compañero que hice y bueno, hizo una reacción hipersensibilidad, llamé a Iñaki a ver esto cómo se podía manejar y en principio no hay que hacer nada. Se puede poner alguna cremita de corticoides para mejorar un poco la apariencia de la piel, etcétera. Y bueno, factores de riesgo, pues compañero médico radiólogo y su hija trabajaba en Medtronic, con lo cual lo tenía todo. No es una flebitis y no se trata como una flebitis. Estoy terminando. Como conclusión, pues bueno, ¿cuál es el mejor? Tenemos toda la mañana. La experiencia de cada uno es fundamental. Anatomía, diámetro de la safena, tramo recto, grasa, morfología, etcétera. El estado de la piel es importante. Si hay psoriasis va a tolerar mal las medidas de compresión, etcétera. Y bueno, pues no es lo mismo pista dura,
donde las bolas corren mucho, tierra batida que césped artificial. El futuro, no lo sabemos. Ha aparecido el iFu, el Sonovein, y bueno, no tengo ni idea de cómo funciona. Teóricamente no hay que pinchar siquiera, y lo hace a través de la piel. Y esto es de octubre de este año, de un doctor inglés, Wiley creo que es. Y bueno, pues desconozco nada de este aparato, pero bueno, que sepáis que existe. Y nada, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí y bueno, próximas ocasiones con más tiempo, si alguien me invita a echar una partidita a este hermoso club, pues lo agradezco.